Bueno, entonces, si les parece, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda o algo que quieran decir. Y si no, arrancamos con las 2 odas que nos quedan de Fray Luis para hoy. Y bueno, y ya dejamos a Fray Luis por este curso. Voy a compartir pantalla. Entonces arranco yo con la oda Salinas, que es la oda 3, ¿sí? Así que comparto, y después va a seguir Jimé. Así que comparto pantalla y vemos. Ay. Bueno, entonces es la oda tercera. Está dedicada a Francisco Salinas. Esta es una música. Francisco de Salinas era catedrático de música de la Universidad de Salamanca y era ciego. Esta es una música, obviamente que no es Salinas, pero es una composición de Salinas. Bueno. Entonces, para arrancar, tenemos esta cita que dice: la oda dedicada por el agustino al célebre catedrático de música constituye en su conjunto una hermosa alabanza del poder del arte, en principio de la música, que permite al hombre trascender el mundo lastrado por abundantes bajezas y elevarse por algún tiempo a otra esfera que se asemeja a la sede verdadera y definitiva. La idea de armonía, concepto fundamental en la obra y en el pensamiento de Fray Luis, resulta la clave explicativa de esta oda. La situación de partida es la separación del alma de su ámbito natural, que produce el sufrimiento de su necesaria convivencia con circunstancias indeseadas, en este caso las mundanales. Es decir, tenemos como una serie de elementos que, por un lado, nos van a permitir pensar en lo que habíamos trabajado, lo que trabajó Noé en las odas anteriores que vimos el miércoles pasado. Por otro lado, tenemos elementos que nos van a permitir pensar en algo novedoso, ¿sí? En algo novedoso que en este caso tiene que ver en, digamos, focalizar o reforzar la idea del poder del arte, el poder, como dice acá, el poder de la música y la capacidad que ese poder va a tener en lograr esta especie de separación, lo que llamo separación, no lo quiero llamar ascenso todavía, de, digamos, de trascenderse, de separarse de ese mundo que en realidad funcionaría como un lastre para ese ascenso, ¿no? Entonces, en ese punto es que esta oda se emparenta y se aleja con las odas que estuvimos viendo el miércoles pasado. En otro punto, la oda, al estar pensando en una situación ascensional, que en este caso se lograría en principio con la música como punto de partida, está como camino a esto que decíamos un poco el miércoles pasado, que Noelia también decía en su clase sobre Fray Luis, que de este conjunto de odas tenemos solo a partir de la 18 un grupo de odas que son de temática específicamente religiosa. Entonces, lo que también me interesa es que esta oda la pensemos como en camino hacia lo que serían esas odas religiosas, que no casualmente la oda 18 es la primera de la colección y es la oda a la ascensión, ¿sí? A la ascensión de Cristo. ¿Por qué me interesa destacar esto? Me interesa destacar esto no por una cuestión de que vayamos o estemos leyendo a Fray Luis como un poeta religioso, ni mucho menos, sino porque también lo podemos unir con la idea esta de la imitación compuesta que planteaba Noé en la clase pasada, esto de pensar una tradición clásica en la cual se va a abrevar, pero que va a estar
mediatizada y complejizada por la presencia de el elemento religioso y por la presencia de la figura de Cristo. Entonces, pensando esta oda como una especie de camino, de punto de transición entre una cosa y otra, ¿no? Digo, para pensar un poco también la reelaboración de la tradición latina en este punto, ¿sí? Que digo, es una materia importante que no podemos desconocer cuando trabajamos con Fray Luis, pero que claramente a los efectos de este curso es una materia que no va a quedar del todo presente, del todo analizada y del todo trabajada, más allá de las relaciones que hizo Noé con los nombres de Cristo en las odas que leyó ella, o más allá de esta posibilidad de pensar en camino hacia la ascensión a esta oda a Francisco Salinas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a pensar un poco cuáles son los temas. Ahora vamos a leerla mejor, ¿no? En principio, primero, porque si no, estamos medio como en el aire. El Prezi lo armé de un modo que el texto está medio después, o no sé dónde está, pero, pero mejor leámosla. A ver, está acá, claro, qué tonta. ¿Quién quiere leerla? La Yo la leo si leo. querés. Jorge, lee que te estábamos extrañando como lector. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. A cuyo son divino el alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce, en suerte y pensamiento se mejora. El oro desconoce que el vulgo vil adora, la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo de no perecedera música, que es la fuente y la primera. Ve como el gran maestro aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta, y entre ambos a porfía se mezcla una dulcísima armonía. Aquí la alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él ansí se anega, que ningún accidente extraño y peregrino oye y siente. Oh desmayo dichoso, oh suerte, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, durase en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido. A este bien os llamo, gloria del apolíneo sacro coro, amigos, a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo visible es triste lloro. Oh suene de continuo, Salinas, vuestro son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás adormecidos. Estás muteada, Flor. Sí, me quedé hablando sola. Digo que ahora sí vamos a volver a ver cómo están planteados los temas dentro de la oda, ¿sí? Podemos pensar primero en el viaje en un viaje del alma que se consigue, que se va concretando gracias a la armonía musical desde la que se parte. Luego se va a lograr este ascenso, un autorreconocimiento y una perfección que lo va a llevar a la esfera más elevada. Luego un encuentro con la divinidad en donde va a recibir y se van a devolver esos ritmos concordes, es decir, se va a llegar a otro estadio. Y por último, va a ser la comunidad de poetas la que van a disfrutar de esta dulcísima armonía. Esto si pensamos un poco en cómo podemos, una suerte de estructura de la oda. Vamos a ir igual después lira por lira y vamos a ver cómo funciona de una manera más organizada, pero digo, para que tengamos como una introducción. Por otro lado, también podemos seguir una línea dentro de la oda que va a ser una línea de la posibilidad, digo, sería algo así como una casuística de la armonía, ¿no?
vamos a encontrar distintos tipos de armonía, ¿sí? Que los podemos pensar evolucionando o no, o diferentes, y que se van a dar cita en esta especie de universo, mini universo que va a construir la oda. Así vamos a tener una armonía de la naturaleza, similar a la armonía de la naturaleza que se construía en las odas que vimos el miércoles pasado, una armonía del alma, ¿sí? Que la vamos a plantear cuando el alma se ve separada en su ascensión, una armonía del universo que está sobre todo lograda por lo que vamos a ver después, que es la teoría de las esferas, una armonía de la música, que es como la primera gran inspiradora de ese viaje del alma, pero que después se va a fundir en otro tipo de música, ¿sí? Que es el otro tipo de música, que es ya la música que está generada por el ser superior. Y por último, esa armonía de la música se va a corresponder con la armonía de la poesía, ¿sí? O sea, va a arrancar de la idea de la música, pero después se va a poder hacer extensiva a otro tipo de arte y sobre todo a la poesía. Finalmente, toda esta serie de armonías va a lograr lo que la Oda denomina como el íntimo concierto, en donde la amistad con Dios y la amistad con los hombres van a ser la consecuencia de una armonía interior. Es decir, cuando se encuentra esta vía de elevación y de acuerdo que no casualmente arranca por la música, Fray Luis no se va a limitar a un disfrute particular de la armonía, sino que va a ampliar esto no solo a su músico amigo, Salinas, sino también a todo el grupo de amigos cultivadores de las musas, ¿sí? O sea, esas musas que reclamaba Fray Luis en la oda que veíamos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Cuando decían del monte Parnaso, que era también como un anhelo. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tenemos otra vez esa imagen. Entonces, este equilibrio que logra la música y que logra la poesía es un equilibrio en el cual están, ¿cómo se dice? Están invitada la comunidad de poetas que acompaña a Fray Luis. Y en ese punto retomamos la idea de Noé de la clase pasada, en donde decía, Fray Luis mira a Horacio, sí, mira a Horacio, pero también mira a Ovidio, ¿sí? Mira a Ovidio porque en este punto de reconstruir esta comunidad de poetas está presente la idea del destierro, ¿sí? La idea del destierro que en realidad funciona, ¿sí? Está como una de las cifras de separación del mundo, ¿sí? Del mundo verdadero. En el mundo verdadero, Fray Luis está separado del mundo verdadero por dos ejes. Uno es la idea del destierro, ¿sí? Que ahí es donde tenemos que mirar a Ovidio. Y el otro es la idea empírica de la cárcel, ¿sí? Es decir, la idea de la cárcel posee, como sabemos, la riqueza de la experiencia real de Fray Luis, pero la trasciende, ¿sí? Y a esta idea de la cárcel, en esta oda se suma además la idea esta del destierro, que tiene toda la larga tradición literaria. Entonces, otra de las cosas que se conjugan en esta oda es la experiencia personal con la tradición literaria, que se puede ver en la idea de la cárcel y del destierro, pero que también se puede ver en esa vía ascensional, que si bien digamos, trata de experimentar el yo poético, después tiene el juego que arranca a partir de la acción de un amigo, de la acción de una amistad, de la música de un amigo. Y cuando el propio poeta la logra, invita al resto de su comunidad de amigos, ¿sí? Es decir, se intersectan todo el tiempo, ¿sí? La tradición literaria, la comunidad de poetas, la experiencia personal, la mirada hacia el alejamiento colectivo, ¿sí? De ese mundo. Entonces, todos estos son temas que vamos a poder ver diseminados a lo largo de la oda. Esto pensando en los temas, ¿sí? Ahora, si pensamos un poco en cuestiones más, digamos, no más profundas, pero digamos más esenciales de la oda está planteando otra vez, ¿sí? El desprecio, digamos, el desprecio que podríamos llamar platónico
o neoplatónico por lo que tiene de material el ser humano, ¿sí? De la misma manera que en la Oda primera planteaba el alejamiento, de la Oda que planteaba el apartamiento. Digamos que son variaciones sobre una misma idea y este desprecio por esta parte material, en este caso se va a representar por el ideal de las armonías, de todas estas armonías, que en realidad van a tener que ver con un sistema pitagórico que es hacia donde se quiere llegar, ¿sí? Y una vez más tenemos lo que veía Noé en las otras odas, que es esta fusión con un sentimiento cristiano, ¿sí? Y por eso en ese punto me parece que es interesante pensar en dos cuestiones, ¿no? Esta armonía del universo que está gestada por la divinidad, y por otro lado pensar esta oda como una especie de tránsito o de paso a lo que va a ser la ascensión, ¿sí? Hay como un mirar hacia la divinidad, que no está solamente en esa necesidad, digo, de separación de lo que podríamos llamar suelo, digo, no está solamente en esa necesidad de que el yo poético plantee esa especie de tratar de llegar al cielo del modo que sea, en este caso de un modo, en los otros casos de otro modo, digo, no está solamente pensada en esos términos, sino que también está pensada en términos de una especie de, digo, mi propuesta, ¿no? Una especie de evolución que nos lleve hacia las odas religiosas. No sé si me explico. Es decir, repicar ese movimiento de adentro de la oda, repicarlo en la estructura toda del grupo de odas, ¿sí? O sea, si tenemos que pensar en una especie de justificación para la organización de esas odas, ¿sí? O sea, ¿por qué en la oda 18 arrancan las odas específicamente religiosas? Entonces me parecía que estaba bueno pensar esta oda como esta idea, ¿no? Esto de este movimiento hacia arriba que se ve claramente en todas las odas, también es un movimiento que tal vez lo podemos ver en la organización interna de estos 23 poemas. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Bueno, decíamos entonces que este sistema va a ser como el sistema pitagórico, va a ser el ideal al que se está tendiendo, y la idea sería como pensar en que la verdadera vida, bueno, lo que estuvimos hablando, no es la vida que el hombre encuentra en este suelo, en esta tierra, pero tenemos las posibilidades de que podemos escapar de otras maneras, y una de las maneras de escapar es la música, ¿sí? De ahí la importancia de la presencia y de la dedicatoria y de la introducción como destinatario de esta oda dentro del poema mismo de Francisco Salinas, porque el viaje, digo, la armonía musical es la que le va a permitir al alma lograr ese viaje de autorreconocimiento y de perfección. Es una de las maneras. Y la otra cuestión importante es la cuestión de la amistad, ¿no? Entonces podemos pensar que la oda está funcionando como en una especie de triángulo, ¿no? Un triángulo en donde tenemos que los vértices podrían ser la literatura, el destierro, o por lo menos la sensación de destierro, y la amistad, ¿sí? Digamos, esos serían como los lugares en los cuales se puede llegar a lograr algún tipo de alejamiento o de apartamiento, como veíamos en las odas anteriores. Esto también me parece importante que lo retengamos, porque va a ser una idea que va a estar, digo, dejando un poco de lado la idea de la divinidad, ¿no? Pero va a ser una idea que va a estar bien clara y bien presente en las epístolas de Lope que vamos a trabajar más adelante. Digo, este triángulo, destierro o olvido o alejamiento, literatura o poesía y amistad, va a ser conformador de las epístolas que vamos a ver acá y de todo el corpus de epístolas de esa obra de Lope de 1621 que es La Filomena. Entonces, por eso también me parecía interesante que lo remarcáramos. Bueno, la amistad con Dios y la amistad con los hombres, entonces podemos pensar que esto estaría como formando un coro, que sería el coro mismo el que está elevando estos sentimientos de afecto mutuo y hacia la divinidad,
igual que funcionaría un coro musical, ¿no? O sea, un íntimo concierto que está compuesto por la amistad con Dios, pero también por la amistad con los hombres, ¿sí? Bueno, ahora no sé si tienen alguna pregunta sobre estas más generalidades y pasamos directamente al texto, o si tienen alguna duda por acá, esperen que vamos a ver qué decía acá lo de la armonía, y acá decía lo de la imitación compuesta, ¿sí? Nada, y tenemos la estructura de la oda. La estructura de la oda es una estructura que está un poco planteada por la sintaxis, ¿no? La propia sintaxis de la obra nos estaría llevando a pensar esta estructura en donde podemos trabajar con las 3 primeras liras, la lira cuarta, que la podemos pensar separada, la lira quinta a la octava, otro núcleo, la novena otro y la décima otro. Así que, si les parece, arrancamos por las 3 primeras, ¿sí? Ay, yo no puedo creer que está sonando el teléfono. Entonces, arrancamos por las 3 primeras y... ay, perdón, espérenme un segundito. La lira 1 a la tercera, dijo. La cuarta separada y me perdí después. La cuarta separada y ya volví. La cuarta separada y después de la quinta a la octava otro bloque, la novena sola y la décima sola. Son 10 liras, o sea, es bastante corta la oda esta, ¿sí? Es bastante corta y bueno, eso. Bien, entonces vamos a ver la primera estrofa. ¿Qué tendrían para decir de ella? ¿Qué les parece? Hay una literación de ese que me parece que tiene que ver con el tema del sonido, la Con el música. tema del sonido, sí, hay muchas S, el aire se serena, ¿sí? Sí, y tiene que ver también con tal vez el nombre, con Salinas. Bien, ¿qué más? Fíjense que además esta serenidad del aire está como acompañada por la sintaxis, ¿no? Fíjense que es una sintaxis que es aparentemente, aparentemente como llevada hacia un orden sintáctico bastante habitual, ¿no? El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Y ahí inmediatamente viene a quien se está dirigiendo, ¿no? A Salinas, ¿sí? Y fíjense que, como siempre pasa en estas odas, está generalmente iniciando el verso. El nombre de la persona a la cual se le está dedicando esa oda está al comienzo del verso. Y bueno, eso ya sabemos que tiene que ver también con una deuda bien directa con el modo horaciano, ¿no? De introducir a los destinatarios de sus poemas. Bien. Y entonces, lo que hace primero es, se dedica al amigo, primero de todo, mostrándole qué. Casi una cualidad de qué tipo. Casi una cualidad sobrenatural, de Sí, casi una serenar el cualidad aire. de acción sobre la naturaleza, ¿no? De serenar el aire y de, bueno, algo que como que se está como pensando, ¿no? En algo que tiene que ver con realmente una fuerza que también hay como testimonios que puede ser hasta verdadera, ¿no? Que tuviera que ver con los efectos verdaderos de la música de Salinas dentro de, bueno, de quienes lo escuchaban. Es una cualidad que en algún punto nosotros podemos pensar que ya la vimos esto, ¿no? Esta capacidad de actuar sobre la naturaleza por parte de la música. A ver, es como una pregunta que les hago. ¿Qué les parece? ¿Cuándo hablamos de esto? Cuando hablábamos de la lira, ¿no? Cuando ¿De qué lira? podía ser, no me acuerdo el poema, pero Garcilaso era, creo, Sí. Herrera, no ¿Qué sé, cuando hacía? habla de... La oda a la flor de nido.
Claro. ¿Qué hacían? La que yo estaba pensando es cuando dice que va no me acuerdo cómo es que se llama esa actitud, cuando dice que no sabe si va a poder expresar con la lira todo lo que tiene para decir. Que bueno, tiene que Sí, ver con la pero mi música. pregunta tiene que ver con dónde es que se actúa sobre la naturaleza. ¿Cuándo es que la música actúa sobre la naturaleza? Puede ser cuando calma a las fieras, Claro, algo pero así. bueno, pero eso ¿quién es? O sea, ¿con qué se Cuando dice, identifica cuando dice normalmente Garcilaso, la voz de quien calma o quien altera la naturaleza? ¿Con qué se identifica? ¿Quién es el que actúa sobre la naturaleza en la tradición clásica? Orfeo. Claro, Orfeo. Pero en este caso, digo, ¿a alguien se le ocurriría pensar que hay una identificación entre Salinas y Orfeo? ¿Qué les No. parece? No. No, No, ¿no? ¿Y por no. qué? A mí me parece ¿Por que qué? A sí. ver, ¿qué les parece? O sea, ¿por qué les parece que no? Porque por el entorno, porque no cuadra con el entorno del resto de las estrofas. Primero, porque Esto, no tiene que ver con el resto de las estrofas, exactamente. Y segundo, porque ya desde el principio nos está mostrando una serie de imágenes que en realidad nos están llevando a pensar que se está construyendo otro espacio, ¿sí? Otro universo. No estamos pensando en esa figura de ese, digo, esa figura mitológica, de la mitología, de ese poeta que es capaz de alterar el ritmo. Esto es otra cosa, ¿sí? Esto es otra cosa que yo ya casi que les diría que desde el segundo verso, ¿sí? Ya nos está llevando, bueno, ya con el verbo serena, ¿no? Nos está llevando a pensar justamente en esta idea más ascensional, ¿sí? Ya la palabra luz, ¿sí? Y todo lo que significa la palabra luz dentro de lo que va a ser el sistema que se va a construir, ¿sí? Alrededor de la poesía de Fray Luis, ya nos está llevando a pensar que acá estamos frente a otra cosa, ¿sí? O sea, a nadie pienso que le daría a pensar de decir, bueno, Salinas es como un nuevo Orfeo, ¿sí? Queda como claro que desde el principio esta relación de esta música con la naturaleza discurre por otro lado. No discurre por el acompañamiento de la naturaleza al canto, ni discurre por la capacidad de quien canta, ¿sí? Llamémoslo músico, llamemos poeta, de fundir su estado con el de la naturaleza, sino que es otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de construir una armonía distinta, ¿sí? Tiene que ver con otra cuestión, con otra separación, ¿sí? con otro armado de la relación entre los mundos, ¿no? Y eso ya lo podemos ver, yo creo que desde este verbo serena, ¿sí? Y de esta hermosura y esta luz que está ahí nomás, y ni bien empieza la oda, tenemos este segundo verso en donde lo primero que vemos es que el aire se viste de luz y se viste de hermosura. Y después tenemos inmediatamente la explicación de ese cambio en el aire que tiene que ver con qué, con la música, pero no es una música cualquiera, ¿sí? Es una música extremada, ¿no? Es una música extremada que casi podríamos pensar que es un ejemplo de perfección, es como el paradigma de la perfección. Es la música extremada, la música perfecta, ¿sí? La música que además evoca algo en la mente, eso todavía no lo sabemos, pero lo vamos a saber inmediatamente después. Y por vuestra sabia mano gobernada, ¿a qué les hace acordar? Algo que Noé les marcó 2 veces, ¿sí? Que les dijo, ¿se acuerdan? Esta palabra les dijo, acuérdense de esta palabra. Sí, que eran unos pocos, pero ¿Qué palabra era? Que tiene que ver con la música, la mano, el gobernar la música por la mano. El plectro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sabiamente meneado. Fíjense que tienen el adjetivo sabia y bueno, acá tienen la mano y la gobernada, ¿sí? Entonces fíjense
que desde la primera lira de la oda ya tenemos una idea de hacia dónde, ¿sí? De hacia dónde nos está llevando. Y también tenemos otra idea que tiene que ver y viene como acompañada con esta sintaxis suave, con esta adjetivación, digo, medida. O sea, en ningún momento se nos ocurriría pensar que acá estamos frente a una formulación hiperbólica, ¿no? De la música de Salinas. Digo, no hay nada que nos lleve a pensar que esto es una hipérbole, como que es un elogio hiperbólico. No, acá lo que estamos viendo es que en realidad lo que se está diciendo es, a partir de esta música se van a ponderar los efectos que esa música va a tener sobre quienes lo escuchan, ¿sí? O sea, en ningún momento parece que esto es como un elogio desmedido, como un... No, 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 no. Es como que desde el principio, como que la misma oda parece llevarnos por donde nos tiene que llevar, ¿no? De ahí es esta equiparación que después vamos a poder hacer entre la música y la poesía, porque finalmente es el propio poema el que nos está tratando de llevar hacia algún lado, a donde está llegando el yo poético y que lo quiere compartir con su comunidad de amigos, así como puede compartir esa elevación que la música provoca, también lo quiere compartir con su comunidad de lectores, ¿no? Si lo pensamos desde ese ángulo. Bien, la segunda lira, fíjense que está como, digo, estamos como armando estos bloques de estructura siguiendo la sintaxis, ¿no? Fíjense que la segunda lira la podríamos pensar como una subordinada, ¿no? Con el cuyo, ¿sí? Fíjense que este cuyo nos la está ligando sintácticamente con lo que es la primera. ¿Y acá qué está diciendo? Bueno, acá podemos pensar dos cosas. Nosotros no entramos de lleno en la discusión de qué entiende Fray Luis por la estrofa, ¿no? ¿Qué entiende que la estrofa debe, la estrofa lira, sí, con todo lo que ya sabemos por la bibliografía que leímos sobre la oda, que entiende Fray Luis que la estrofa lira debe condensar? Entonces, alguna teoría dice que entiende que la estrofa tiene que condensar unidades de significado. Bueno, en este caso no. Y eso está bueno y es interesante porque esta idea de que las estrofas no condensen unidades de significado colabora para pensar estas estructuras o estas posibilidades ascensionales de las odas, ¿sí? Eso va a pasar exactamente igual en la oda a la ascensión. La propia ligazón de la sintaxis nos va a llevar a la idea de que estamos acompañando al poeta en su camino de ascenso del modo que sea, ¿no? De todas maneras, bueno, vamos a volver sobre esto, no ahora, pero vamos a volver más adelante, cuando vayamos a las próximas líneas. Bien, ¿qué más podemos decir de acá, de esta segunda estrofa? Produce también un efecto en la memoria, dice, que es algo Sí, que estaba guardado y vuelve a traerlo, a partir de la exactamente, música. exactamente, con lo cual está ahora cambiando el efecto sobre el aire que se serena, ahora lo está pasando, ¿sí?, a un efecto sobre el alma directamente, ¿no? O sea, estamos construyendo otra armonía. Si la primera era la armonía de la naturaleza, ahora estamos empezando a construir esa armonía del alma, ¿sí? Esa armonía del alma que ahora, digamos, lo logra la música extremada y en este caso lo logra el son divino, ¿sí? Fíjense el adjetivo que se elige ahora para son, que es el son divino, que recuerda el suena del tercer verso también, ¿no? Y la música extremada del cuarto, ¿eh? Entonces digo, esta relación no es solo sintáctica, sino que también es una relación de relaciones léxicas, pero también es una relación de sentido. Ahora lo que se pone en primer lugar, como el lugar del efecto de esta música, es el alma, la memoria y la memoria del primer origen, ¿no? Del primer origen del alma. Bien. Y lo que está haciendo acá también está como trayendo, que esto también es importante,
está trayendo una operación intelectual, ¿sí? Que esto también es importante, o sea, no es solamente una cuestión de sentido, ¿sí? Sino que también el pensamiento o el intelecto acompaña al sentimiento, ¿sí? Y eso también está bueno que lo pensemos y que lo tengamos en cuenta. O sea, nosotras no vamos a trabajar con poesía mística, pero está bueno también pensar cómo funciona esto en Fray Luis, ¿no? Cómo funciona en Fray Luis la relación entre pensamiento y sentimiento frente tal vez a otros místicos. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso ahora porque no es nuestro tema y deberíamos tener muchísimo más competencia bueno, que yo no la tengo, pero está bueno pensar esto en Fray Luis, cómo funciona esto. Bien. Y por otro lado de esta otra estrofa, bueno, podemos decir un poco también que ya la música instrumental, ¿sí? Va a estar como, va a empezar a imitar a la otra música, ¿sí? A la música del universo, a la música de a esos números concordes que son... que forman un sistema, digo, por la capacidad que van a tener de entrar a realizar procesos dentro del alma, ¿no? Es decir, está como pensando en esta especie de cadena, ¿sí? Cadena desde el origen y de memoria, y digo, todo un sistema en el cual se va a llegar a, desde los sentidos hacia el entendimiento, se va a llegar a la idea de que es un universo en donde todo está correspondido, ¿sí? Y la última correspondencia es Dios, ¿sí? Entonces es como una máquina del universo que lo que hace esta música es ponerla en marcha, ¿sí? Poner en marcha esa máquina del universo y bueno, y lo que va a seguir haciendo la oda es ver hasta dónde llega, hasta dónde se puede llegar con esa máquina del universo, ¿sí? Bien, la tercera, no sé si tienen alguna pregunta o algo acá para sumar que les parezca. Bueno. Yo lo relacioné un poco con la teoría de la reminiscencia de Platón. Claro, es decir... Esta idea de que, bueno, de que cuando el alma se reencarna, olvida, porque atraviesa el leteo y después tiene que recordar. Exacto, y acá lo que es la música la hace volver a esa primera imagen, o sea, y no te olvides que acá tenemos, tenemos como un montón de intermediaciones, que tenemos el platonismo, tenemos el neoplatonismo, tenemos el sistema pitagórico, tenemos el cristianismo, ¿sí? Es decir, todos esos elementos, hay como una especie de fusión de todos esos elementos, que es justamente lo que le permiten construir esta especie de armonía, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la otra estrofa? A ver, y como se conoce, en su arte y pensamiento se mejora, el oro desconoce, que el vulgo vil adora, la belleza caduca engañadora. En esta seguimos con la ligación sintáctica, ¿sí? Porque, digamos, el sujeto de esta estrofa, ¿cuál sería? El anterior, el que recobra... El sujeto sintáctico, digo. ¿Quién es que se conoce? El oro. ¿La música extremada? No. El sujeto de acá es el alma, ¿sí? O sea, el sujeto de acá es el alma que, digo, al reconocerse y al perfeccionarse en la estrofa anterior, ¿sí? Al reconocerse y al perfeccionarse, es capaz de ¿qué? De mejorar en arte y en pensamiento, y por otro lado, también puede rechazar los engaños del mundo, ¿no? Otra vez tenemos los ecos de las odas que habíamos visto con Noé el miércoles pasado, ¿sí? O sea, es capaz de rechazar el engaño del mundo, sea la riqueza, fíjense el juego con el alma se conoce y el oro desconoce, ¿sí? O sea, esto piensen que estamos... es Fray Luis, digo, es uno de los mejores poetas, no es que no encontró con qué hacer rimar a conoce, ¿sí? O sea, si está esta rima acá, es porque está funcionando
con un sentido importante, ¿sí? No es que echó mano a la primera rima que se le ocurrió para rimar con conoce. Entonces, fíjense que, aparte, en el lugar fundamental que está el desconoce, nos está diciendo algo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos, bueno, las riquezas, la belleza, que engaña. ¿Por qué engaña la belleza? Porque es caduca. Claro, porque es transitoria, porque se pasa, porque se acaba, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos eso, y por otro lado, fíjense que tenemos la belleza, perdón, ¿a qué la podríamos oponer? No acá, sino en estas tres, ¿no? Digo, ¿con qué se opondría la palabra belleza? Que en realidad no se opone, pero bueno, ¿con qué estaría contrastando? Con esa música. Armonía. Ay, perdón. Con la música. Con la hermosura, ¿sí? Fíjense que está diciendo la hermosura y la belleza. Y fíjense que está marcando entre dos palabras que podrían ser sinónimos, las está construyendo como antónimos, ¿sí? Está marcando una oposición entre la hermosura producida por la música y la belleza engañadora, que adora el vulgo, ¿sí? Y caduca, Y sobre caduca, todo. exactamente, exactamente. En cambio, la hermosura está a la par de la luz. En la estrofa anterior también está jugando con antónimos, porque está el olvido Y la memoria, exactamente. Y acá está conoce, desconoce. Desconoce, sí, sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense, la otra cosa que podemos marcar acá es que el alma, en realidad, lo podemos interpretar como mi alma, ¿no? Es decir, es como el alma de ese yo poético que está escribiendo, que está haciendo poesía, su propia experiencia frente a la música de su amigo. Digo, todavía esto no es ni una experiencia compartida, ni una cuestión general, ¿no? Lo podemos pensar como mi alma, digo, el alma propia del poeta. Bien, vamos ahora a la estrofa cuarta, que la separé. Y a ver si me pueden decir ustedes por qué la separé aquí, a la cuarta. ¿Qué les parece? Es una música. Parece otro tipo de música. Porque aparece otro tipo de música y porque es la única estrofa realmente ascensional del poema, ¿no? Que esa me parece la diferencia con la Oda a la Ascensión, que yo después les voy a mostrar, porque la Oda a la Ascensión es como que está la presencia de una nube, que es la que se lleva a Cristo, y lo que hace el poeta es como describir cómo esa nube va ascendiendo, ¿no? Hasta llegar. Ahora, en este caso, esta separación no es una separación que se vaya haciendo, digo, de algún modo que podamos llamar como, digo, escalonado, sino que tenemos una primera descripción en donde dice el efecto de la música sobre el alma, y acá tenemos directamente esta octava en donde tenemos como una especie de una llegada vertiginosa, digamos, ¿no? Porque si bien las tres estrofas anteriores, digo, preparaban un poco esta idea, ¿no? Con la idea del reconocimiento, de que recobraba el origen, de que recobraba la memoria, de que recobraba el tino. En este caso, fíjense que es como el alma esa que quedó definida, ahora lo que hace es traspasa el aire todo, lo traspasa de golpe, hasta llegar a la más alta esfera. Acá tenemos esto que decíamos de la teoría de las esferas, la armonía del universo, o sea, el mundo funcionando como un concierto de esferas, la música de las esferas que constituyen el universo. Y oye allí
otro modo de no perecedera música, que es la fuente y la primera, ¿sí? Entonces fíjense que el alma atraviesa todo el aire, ese mismo aire que se serenaba, es decir, la música de Salinas lo que hacía era serenar el aire para que luego el alma lo pudiera atravesar sin ningún tipo de sobresalto, ¿sí? Y pudiera llegar hasta esa esfera más alta en donde se iba a encontrar con con el centro mismo, la esfera más alta, la morada de Dios, si quieren, ¿no? O sea, la música divina, y fíjense que traspasa, en realidad, es una palabra que tranquilamente podría provenir de un salmo, ¿no? Es una palabra que tiene como muy, muy emparentada una interrelación con un léxico más propio bíblico, ¿sí? No me salía la palabra. Bien. Entonces, fíjense que acá se puede ver bien, de manera más clara, a pesar de esta cuestión así tan abrupta, ¿sí? Se puede ver de manera mucho más clara las diferencias y el progreso que se produce, ¿no? Entre una lira inicial, que no está tan alejada, está 3 estrofas antes, una lira inicial que está situada en el campo de lo terrenal, y acá inmediatamente ya se nos traslada al campo de lo celestial, ¿no? Dentro de esta relación suelo-cielo, que es bastante característica de las odas de Fray Luis, como les decía ya hace un rato. Entonces, fíjense que aunque se vuelva a repetir que está la música, ¿sí? Ya sea de otro modo, ¿no? Es una música no perecedera, que no perecedera en realidad está confrontando con la belleza caduca de la estrofa anterior, ¿no? Pero es eterna y primera porque, digo, el autor es Dios, que es el origen de todo, ¿no? Entonces fíjense cómo se pasa en cuatro estrofas, se pasa de este lugar terreno al lugar celestial en donde está la verdadera música, ¿sí? La más alta esfera. Es decir, en este concierto de esferas se logra, a partir de la música de Salinas, llegar hasta la esfera más alta, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esta? Bueno, seguimos entonces al otro bloque, que es el que ocupan las liras de la quinta a la octava. Espera que veo algo. No, una cosa del Zoom. Bueno. Acá tenemos, ve como el gran maestro a que esta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro, produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta, y entre ambos a porfía se mezcla una dulcísima armonía. Aquí el alma navega por un mar de dulzura, y finalmente que en el ansí se anega que ningún accidente extraño y peregrino oye y siente. O desmayo dichoso, o muerte que das vida, o dulce olvido, durase en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido. Bien, entonces acá lo que pasa es que aparece Dios, que digamos la aparición de Dios era como inevitable para pensarlo como la contrafigura del Salinas del principio, ¿no? Esto que decíamos, la música extremada, el son divino, la sabia mano gobernada, claramente era como la figura pensándolo en términos de anticipación, ¿no? de anuncio de lo que vendrá después, era como la representación figural del Dios que va a venir inmediatamente después, una vez, ascendida el alma, ¿no? Entonces, acá hay un problema porque esta estrofa en realidad es una estrofa que no está en algunas versiones y sí está en otras, pero la verdad que si la pensamos en estos términos, es una estrofa que claramente está confirmada porque está bien claro que tiene que estar aquí, ¿no?
además de todo por el tema de que está como completando la música de las esferas, ¿sí? Es decir, y el mundo que está concebido como un templo, es decir, Salinas toca su música en un mundo que en realidad es un templo, y este templo es un templo eterno, sustentado ahora por el son sagrado. Fíjense la diferencia entre el son divino y el son sagrado, ¿no? Que eso también está bueno pensar la diferencia entre esos dos adjetivos que están adjudicándosele al mismo sustantivo, pero uno es ejecutado por Salinas y el otro es ejecutado por el gran maestro. Entonces, el gran maestro es el que sostiene este eterno templo, que en realidad no es otra cosa que el sonido, si lo pensamos desde otro ángulo, el sonido y los movimientos armónicos que consiguen la armonía del universo y que originan una melodía al discurrir cada uno de los cuerpos celestes en sus órbitas, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de imitación compuesta, también estamos pensando en términos de a dónde se está yendo para trabajar desde la materia que se está construyendo, ¿no? O sea, no es solamente a qué autores se está mirando, ¿no? Sino que también se está pensando en esto, esta capacidad de resignificar la música de los cuerpos celestes, de resignificarla en la idea de un gran maestro que está sustentando un templo eterno con su música, ¿no? Digo, esto de mezclar un poco o de fusionar conceptos provenientes del sistema pitagórico con el cristianismo, con el neoplatonismo, bueno, un poco lo que decíamos hasta ahora. Fíjense que esta estrofa sexta, este y cómo, está como apareciendo de manera muy parecida a este ve cómo, ¿no? Es decir, son como explicaciones a las que nos está llevando este yo poético, ¿sí? Y el sujeto sigue siendo el alma, ¿no? El alma está mirando cómo el gran maestro se está aplicando a la inmensa cítara. El alma es la que es capaz de enviar, digo, una vez realizado este proceso de ascensión, ¿sí? De la octava a cuarta, el alma es la que es capaz, por estar compuesta de estos números concordes, digo, por formar parte de esa cadena de armonías del universo, ¿sí? Tiene la capacidad de enviar una respuesta consonante, concorde. Acuérdense el concertado número que veíamos en la oda, en las odas, en la de a la oda de Juan de Grial, ¿sí? Que veíamos el miércoles pasado. Bueno, es como toda la misma idea, ¿no? Entonces fíjense que acá lo que tenemos es la mezcla de esas armonías que estábamos viendo que se daban cita en esta oda, ¿sí? Y acá, lo que llegamos acá entonces es al centro de la idea musical que tiene Fray Luis del universo, ¿sí? Todo el globo, todo el orbe, para Fray Luis es música, ¿sí? Y lo mismo el hombre que vive y lo mismo el alma del hombre, ¿no? Es decir, y esa gran concordia, esa gran convivencia, esa gran composición de números concordes, ¿sí? Es lo que origina, digamos, el concierto del universo, ¿sí? Sería ese como el funcionamiento ideal del universo que estaría, que sería casi perfecto a partir de esta armonía. Y entonces, fíjense que la música sagrada es lo que logra, digo, esta beatitud tal que el poeta acude a un superlativo, ¿no? Esta armonía, digo, todos estos tipos de armonía que están acá dando vueltas se solucionan con el superlativo de dulcísima, ¿sí? Esa dulcísima armonía es lo que estaría como sellando, ¿sí? La constitución de este universo, lo que significaría el universo para Fray Luis. Fíjense entonces que las octavas séptima y la octava, ¿sí? Digo, estas dos, si quieren, tenemos como, a partir de esta fuerza de la poesía es capaz de construir esta especie de navegación del alma en el cielo, ¿no? Tenemos como el momento del clímax, es el momento de, casi si estuviéramos hablando de poesía mística, podríamos hablar que estamos en éxtasis místico, ¿no? Donde se produce esta especie de fusión, fíjense acá, el alma
con el mar de dulzura, en donde se anega, no oye, no siente, ¿sí? Y fíjense que eso se reafirma con la enumeración de las exclamaciones de la octava siguiente, ¿sí? O desmayo dichoso, o muerte que das vida, ¿sí? Fíjense esa idea tan cara, ¿no?, al ascenso místico, esto de la vida y la muerte que da vida, la vida que es muerte porque no es muerte. Bueno, el olvido, el reposo, ¿sí?, sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido, ¿sí? O sea, fíjense que tenemos como todo este tránsito en estas dos octavas, que además de todo se muestra en este cambio gramatical, ¿no? En este cambio digo, termina la descripción del alma, que es el sujeto, y se pasa a estas exclamaciones en donde tenemos como una expresión de la emoción directa, ¿sí? Y hay como una alteración en cómo se vino llevando la oda hasta este momento, ¿sí? O sea, es una primera persona que irrumpe, ¿sí?, que rompe esa tercera persona que nos estaba llevando, ¿sí?, y tenemos este durace, ¿sí? Fíjense que es este diálogo entre esta primera persona que irrumpe y esta segunda persona, ¿sí?, que está como dialogando directamente y dirigiéndose directamente a esa especie de éxtasis que se está produciendo, ¿no? Sería como un diálogo en el que están participando estas dos instancias. Ahora bien, lo que pasa también es que en esta manera también se está viendo que es algo de imposible cumplimiento, ¿no? Es algo que no, es algo que termina, es algo que no existe, es algo que termina ahí con la presencia de este aqueste, ¿no? Aqueste bajo y vil sentido nos muestra también que es como una especie de bajada bastante abrupta, ¿no? O sea, esta restitución es una restitución que se da de manera bastante fuerte, ¿no? Este regreso a la tierra de la que se partió, ¿sí? Fíjense que por otro lado seguimos con algunos registros léxicos que la siguen relacionando con las otras liras, ¿no? Fíjense que tenemos otra vez dulce, que está como evocando ese dulcísima de arriba, y dulzura del mar de dulzura, ¿sí? Y por otro lado... Olvido también. Olvido. Olvido Claro, también, y por otro lado pero tenemos ahora, olvido. Exactamente. pero ahora es un olvido dulce, porque lo que se olvida es el sentido. Exactamente, o sea, mientras que el alma al principio estaba sumida en el olvido, acá lo que tenemos es el olvido dulce, ¿sí? Es el otro olvido, es el olvido que nos hace olvidar las cuestiones del mundo, ¿no? Todas esas cuestiones que enumeró en las estrofas anteriores. Y fíjense que el vil sentido está llevándonos al vulgo vil del verso de la tercera estrofa, ¿no? El anteúltimo verso de la tercera estrofa, cuando hablaba del vulgo vil como en la serie de esos elementos de los que había que alejarse. Fíjense que acá tenemos la misma y el siente con el sentido, ¿no? Es decir, el siente de la octava anterior, de la lira anterior, con el sentido vil y bajo aqueste al que volvió en esta lira octava, ¿sí? Bien. Y acá tenemos esta lira novena, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta lira novena, en realidad, acá es como que ese anuncio de que había vuelto, es como que se vuelve mucho más claro, ¿no? Tenemos como una idea de un anticlímax en donde, bueno, aparecen como otros destinatarios a los cuales se los invita a compartir, pero en realidad, en algún punto, estos destinatarios en realidad están pensando a compartir el sacro coro, que ya tiene que ver otra vez con la música producida por Salinas, ¿no? Ya no sería esa música
a la cual el alma logró acceder, sino que esta es una experiencia que tiene que ver con esto que decía hace un rato, ¿no? De la amistad, de esta experiencia más colectiva, esta experiencia a la que se vuelve a la tradición clásica, que se construye un círculo, ¿sí? Un círculo intelectual, un círculo que tiene que ver con un círculo universitario, ¿sí? Un círculo que tiene que ver ya con la amistad y con la poesía o la música o el arte, pero dentro de este grupo, y no mucho más no tiene que ver con toda la experiencia que se vino produciendo antes, ¿no? Es decir, acá hay como una idea de un poco de resumen de lo que se vino diciendo, ¿sí? Y una necesidad una necesidad de compartir esto con el grupo de los amigos. Y en ese punto es que acá es donde estaría bueno pensar que se hace extensiva la idea de la capacidad de la música a la capacidad de la poesía, ¿sí? A partir de la inserción de esto de amigos a quien amo, sobre todo tesoro, que todo lo visible es triste lloro, de pensar un poco más en términos de compartir la poesía, ¿sí? Compartir el arte más allá de compartir la experiencia, ¿cómo se dice? La experiencia, bueno, una experiencia de elevación del alma. Y por último, la última funcionaría un poco como un cierre, ¿sí? Como una especie de coda de toda la oda, en donde como que recopila un poco la primera lira y desea como que la música de Salinas suene para siempre, y hace como una especie de resumen de lo que logró esa música dentro de su experiencia, por quien al bien divino despiertan los sentidos, ¿sí? Es decir, lo que logra la música de Salinas sería como esta especie de ascensión del alma y de llegada a la verdadera música, que es la música del universo, llevada adelante y producida por el gran maestro, que no sería otro que Dios, que es el que mantiene, ¿sí?, el templo en pie, ¿sí? O sea, la última funcionaría como terminando de bajar, volviendo a la primera en términos de qué hace esta música, pero como cerrando, si la primera lo que hacía era preparar el aire, ¿no?, para que el alma pudiera ascender, esta lo que hace es como cerrar un poco, una vez que el alma ya descendió, mediatizada por la que vino antes, y es como que vuelve al punto de partida y otra vez cierra con el nombre de Salinas encabezando uno de los versos, ¿sí? No sé si les quedó algo para agregar o alguna duda o algo. No es una oda difícil, es una oda bastante clara, y bueno, nada, nos parecía que estaba buena verla porque planteaba estas cosas, esto que les decía, ¿no? De una manera un poco más directa que las otras que habíamos visto, algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, podríamos llamarla con la teoría mística de Fray Luis, y no estaríamos cerrados, ¿no? A mí me quedó esto que está por otro lado acá citado al pie en el 40, dice que el bien de la música es superior a todo lo visible, que eso está marcado acá cuando dice que lo visible jamás acueste bajo y vil sentido, lo visible es triste lloro, que está en oposición al desmayo dichoso que se siente pero no es visible, y a esto último que dice acá también, vuestros son en mis oídos, o sea, como el único sentido que rescata por sobre los demás me parece que es el auditivo. Claro, es el auditivo, bueno, por toda la tradición, ¿no?, de cómo interviene el sentido auditivo frente a la vista y esto,
Pero después esta cuestión, que no sé si la dije o no la dije, que Salinas es ciego, sí, creo que lo dije. O sea, y eso también, más allá de toda la tradición, ¿no? De toda la tradición que hay, la tradición clásica, pero también la tradición, pero también la tradición religiosa del oído y de la vista, acá se suma encima que Salinas es ciego. Entonces, acá también tenemos como obviamente, el oído como el sentido. Y acá Guadalupe pregunta un círculo, sí, a la manera de, sí, un círculo a la manera del círculo, sí, de mecenas, o sea, un círculo de, de escritores, de poetas, de pintores, bueno, de todo. Noé habló un poco en su teórico asincrónico sobre Fray Luis, describió un poco esta situación. Y lo que hay mucho en Salamanca es un ambiente universitario. Viste que después no es lo que pasa en Sevilla con Herrera. En Sevilla sí, hay una idea de academias mucho más fuerte. Pero esto de mecenas es importante que lo recordemos, insisto, para cuando trabajemos con las epístolas de Lope, porque ahí sí va a estar bien claro eso. Bueno, y la otra cosa que les quería mostrar, pero solo para mostrarles, para que ustedes después vean si acuerdan o no con mi teoría, y porque aparte es hermosa, es la Oda 18, que es la Oda a la Ascensión, ¿sí? Que bueno, que es a la Ascensión de Cristo, y entonces ahí sí, es como que el poeta va mirando cómo se va alejando, y a tal punto va mirando cómo se va alejando que termina hablándole a la nube que se lo está llevando, ¿no? A la nube que se está llevando a Cristo. Así que bueno, se las dejo acá en el Prezi, va a quedar cuando vean el teórico, y si no, es la Oda 18, y que es muy linda, pero además nos puede llevar a pensar un poco esto, ¿no? Como pensar esta Oda a Salinas como una especie de lugar intermedio entre una oda que, si bien no trabaja desde la materia religiosa, está pensando de algún modo en trabajar con este alejamiento, ¿no? Con un alejamiento que en principio sea del alma, pero que después va a recobrar, digo, su sentido, o su cifra, o su descripción más clara con esta oda a la ascensión de Cristo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado medio en duda, algo que no haya sido yo muy clara, o que quieran preguntar. No, a mí me encantó esto que dice acá también al pie de la estrofa esa que vos decís que no se sabe si fue que la sacó Salinas o acá dice algunos copistas podrían No, haberlo Salinas sacado. no la sacó. No, Salinas no. Bueno, acá dice, Coster conjetura que el mismo Fray Luis la suprimió Sí, después la de haberla suprimió, escrito. claro. Eso lo dice Coster, que es Y como... después dice, pero también cualquier copista o recopilador receloso de que alguien, ante la imagen de un dios músico. También, pero después hay otra teoría que dice que en realidad lo que pasó es que se comieron la lira, porque como este dice, ¿y cómo está compuesta? Y este dice, ve cómo el gran maestro, como que se la comieron porque la confundieron. Como tienen el cómo acá las dos, Claro. esa es otra teoría, que dice que fue una cuestión del copista. Igual hay un montón de cosas que, o sea, esto del son sagrado, el son divino, el movimiento diestro, a mí me parece que va, que no. O la sacó por las dudas para que no lo llevara a la Inquisición de vuelta. ¿Algo más? Bueno, entonces si les parece pasamos a la otra. Dejo yo de compartir pantalla. Y Paso a compartir yo. dale, espera que te autorizo, Jimé, que no te autorice. Ay, sí, me salió ese cartel.
Ya te dejé. Ok. Ay, ahora viene el show de no encuentro el coso. Espera. Sí, sí. A ver, ahora tú. Acá estás. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Bueno, esta oda es bastante más breve, más sencilla y está muy vinculada con todo lo que hemos ido viendo en las lecturas, fundamentalmente las que hizo Noé el otro día, pero bueno, también aparecen elementos que relevamos recién. Digamos, sobre lo que vamos a trabajar en este caso es sobre un ejemplo de Fray Luis Traductor, ¿no? O sea, esta oda que vamos a leer es una traducción de la oda décima del libro segundo de Horacio. O sea, se propone como una traducción, para lo cual es importante tener presente cosas a las que se refirió Noé en la clase asincrónica, respecto de cómo se concibe esta labor del traductor, ¿no? O sea, Fray Luis le asignaba muchísima importancia. Algunos críticos dicen que quizás más que a su propia poesía. Bueno, yo sobre eso no me pronuncio, pero sí que a la labor de traducción le daba una trascendencia grande, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la recepción como de la calidad literaria, ¿no? O sea, que fuera, además de una buena traducción, un buen producto literario, ¿no? Y bueno, digamos, no tenemos lugar ni tiempo, ni es, digamos, lo que interesa en el seminario, detenernos sobre las teorías de la traducción, pero sí tener algunas cuestiones presentes, sobre todo por lo que concebimos hoy como una buena traducción, que puede ser bastante diverso de lo que se entendía en ese tiempo, ¿no? En realidad, desde el punto de vista del propósito de reproducir en lo posible las composiciones originales, Fray Luis y otros poetas traductores también, pero bueno, acá nos interesa Fray Luis, traduce verso por verso y ensaya ritmos, metros y aplica las estrofas que considera lo más parecido posible o equivalentes a las estrofas clásicas, ¿no? Por ejemplo, normalmente los hexámetros los traduce siempre con endecasílabos, los dísticos elegíacos, los arma como tercetos encadenados que tienen cierta posibilidad de reproducir esa estructura breve del dístico. Utiliza también octavas y silvas en función de qué metro esté traduciendo, ¿no? De qué forma estrófica esté traduciendo. Bueno, así es como, ya eso lo han visto ustedes en artículos que leyeron y lo hemos visto un poco con Garcilaso también, la lira funciona como una estrofa ideal para la métrica horaciana, ¿no? Para esas estrofas breves que utilizaba Horacio. Eso en cuanto a la estructura, las formas, los ritmos, ¿no? Y después está también para tener en cuenta el tema de la literalidad, ¿no? De cuánto se debía acercar a la literalidad el texto en lengua vernácula, ¿no? Bueno, ese problema afectaba especialmente los textos religiosos, en particular la Biblia, ¿no? Ustedes escucharon en el teórico de Noé toda esta discusión acerca de lo que se podía o no se podía hacer con los textos sagrados. Pero es muy distinta la situación de los textos profanos, ¿no? Los autores profanos. Acá hay algunas citas que les traje como para encuadrar este tema, que tienen que ver con autoridades que se pronuncian respecto de cuestiones relativas a la traducción, ¿no? La primera es una cita de San Jerónimo que dice: yo declaro sin ambajes que en la traducción de los autores griegos, no de la Sagrada Escritura, donde hasta el orden de los vocablos tiene su misterio, no intento reproducir palabra por palabra, sino ser fiel al sentido, ¿no?
Eso, digamos, amparado en cierto principio ciceroniano de que no debe reproducirse el original palabra por palabra como hacen los traductores inhábiles. Es decir, se entiende que hay que recrear un sentido que no siempre puede estar contenido en la literalidad, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que sean autores profanos les da a los traductores, en este caso a Fray Luis, una posibilidad de proceder con mayor libertad, ¿no? Entonces, bueno, las versiones se actualizan adaptándolas a la sensibilidad de la época, ¿no? Y en virtud de eso recurre a cuestiones estilísticas como amplificaciones, reducciones, omisiones, ¿no? Bueno, esto de modo muy general, ¿no? Ustedes tienen más elementos en la clase asincrónica de Noé para, digamos, terminar de conceptualizar esta idea. Pero eso es lo que importa destacar en este punto, que no vamos a encontrar la búsqueda de una traducción literal, ¿no? De hecho, la poesía que vamos a leer de Fray Luis no se va a parecer del todo a las traducciones de la Oda de Horacio que podamos tener disponibles ahora. O sea, va a estar claro el sentido, pero además en la de Fray Luis vamos a encontrar una estructura poética, una forma, una secuencia de rimas que por ahí no encontramos en otras versiones. Bueno, aquí tenemos el texto. Ay, ¿por qué me queda tan desfasado? Bueno, se come un poquito el margen. Sí, pero un poquito. Pero se lee, ¿no? Se Sí, entiende. sí. Bueno, ¿alguien quiere leer? Guadalupe, que había querido leer la anterior. Dale. Dale. Sin altamar licino, no tengo alfares, mucho ni temiendo la tormenta al camino. Te fueres costa a costa, prosiguiendo entre la demás gente, sabrosa vivirás y dulcemente. Que quien con amor puro la dulce medianía ama y sigue, está libre y seguro de las miserias que el pobre vive y carece de grado del palacio real, rico, envidiado. Que al fin más cruda guerra, el viento hace al pino más crecido, la torre viene a tierra. Cuanto es más alta, con mayor ruido. Los montes ensalzados, más veces de los rayos son tocados. En los casos aviesos, no pierde la esperanza ni confía en los buenos sucesos, el ánimo que está de noche y día para ser combatido de templanza y valor apercibido. Con lluvia y noche escura, si el cielo se oscurece, él se serena. No, si falta aventura, ahora ha de durar siempre la pena. Que Apolo ya su musa despierta y ya del arco y flecha usa. En las dificultades te muestra de animoso y fuerte pecho, y en las prosperidades, cuando el favor soplare más derecho, recoge con buen tiento la vela que va hinchada con el viento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, una primera cosa que podríamos señalar, a ver si la advierten, ¿qué diferencia formal encontramos respecto de las odas anteriores? Es un sexteto, Lira. Bien, o sea, la estrofa tiene un verso más, ¿no? Son 6 versos y además introduce, en función de esto, una tercera rima. O sea, tenemos A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B mayúscula, C minúscula, C mayúscula, ¿sí? Eso que dije, entienden que es, ¿no? Es la forma de señalar las rimas y mayúscula y minúscula en función de la extensión del verso. El heptasílabo va con la minúscula y el endecasílabo con la mayúscula. Bien, entonces esta es otra forma, digamos, que ejercitó, probó Fray Luis para traducir la poesía horaciana, la lira de 6 versos. Bien. Otra cosa que podemos decir en términos generales, después vamos a ir viendo las estrofas una por una, es que tiene, digamos, por momentos una circulación un poco
¿cómo decirlo?, sinuosa la oda, ¿no? Pareciera como que se va, digamos, con muchos encabalgamientos, algunos hipérbaton, que van como haciendo por ahí a veces que uno tenga que leer de nuevo 2 veces la estrofa porque se escapa un poco el sentido. No sé si les pasó a eso con una primera lectura. A lo mejor ya la leyeron varias veces y no les pasa, pero tiene, digamos, una andadura así de encabalgamientos, de vueltas y de recursos como el hipérbaton que hacen un recorrido por ahí más sinuoso, como les decía. Vamos a ir lira por lira, ¿no? Porque como ven, cada una de las estrofas tiene como es una unidad de sentido, ¿no? Fíjense que todas culminan con un punto, bueno, la última me olvidé de ponerlo, pero se pueden ver por separado. Bien, si en alta mar Licino no te engolfares mucho, ni temiendo la tormenta, el camino te fueres costa a costa prosiguiendo entre la demás gente, sabrosa vivirás y dulcemente. Ahí tenemos la figura del destinatario, ¿verdad? A diferencia de lo que marcaba Florencia en la anterior, acá lo tenemos directamente en el primer verso, en posición final, o sea que va a determinar una de las rimas, ese nombre, ¿no? Bien, ¿y qué le dice acá el poeta a este Licino? Si estás hablando, Mariel, está. Sí, como que le recomienda como una vida de moderación, usando una metáfora náutica, ¿no? Bien, lo primero que podemos marcar es eso, ¿no? Ustedes ya lo reconocen, lo han visto varias veces, la metáfora náutica, o sea, la oda se abre con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Que no se engolfe mucho, ¿no? O sea, que no se adentre al mar, eso sería engolfarse, pero que tampoco vaya siguiendo la costa, ¿no? Cerca de la costa por miedo a la tormenta. Es decir, ninguna de esas opciones extremas. Fíjense que la composición se abre con una condicional, ¿sí? Que va preparando, digamos, el razonamiento para lo que dice en el último verso, que es como una sentencia. Fíjense que en relación con esto que yo les decía de la estructura o del armado un poco sinuoso de la estrofa, el último verso es como que produce una especie de alivio, de descarga, ¿no? Porque si en alta mar Licino no te engolfares mucho, ni temiendo la tormenta, el camino te fueres costa a costa prosiguiendo entre la demás gente, y acá viene un verso como más ordenado, sabrosa vivirás y dulcemente. Con ese, digamos, final, con el adverbio de modo que además es el adverbio, la palabra dulce, ¿no? Que ya hemos visto qué resonancias puede tener en otros poemas. Entonces, la idea de ni aventurarse demasiado, ni buscar peligros ni problemas, pero tampoco adoptar, digamos, una actitud demasiado temerosa de extremo cuidado, ¿no? ¿Algo más quieren decir de esta estrofa? Bueno, bien, ¿qué pasa en la siguiente? Ya no estamos hablando, digamos, ya la voz poética no le habla directamente a su destinatario, ¿no? Que quien con amor puro la dulce medianía ama y sigue, está libre y seguro de las miserias en que el pobre vive y carece de grado del palacio real rico envidiado. El poeta le habla, ¿no? Porque la dulce medianía no es la dorada mediocritas. Sí, la aurea mediocritas, ¿sí? La dorada medianía. Esto, digamos, es un concepto típicamente horaciano. Bueno, proviene de esta oda, ¿no? De la oda 10 del libro 2, donde está formulado, en realidad está en acusativo, pero es aurea mediocritate,
pero es lo que después pasó, digamos, como tópico de la áurea mediocritas o la dorada medianía. Acá está dulce medianía. O sea, esta es, digamos, la recomendación, ¿no? Y fíjense que aparecen términos que ustedes ya conocen de otras composiciones como libre, seguro, digamos, con esas connotaciones positivas que se le dan a esas ideas, ¿no? Está libre y seguro. ¿Y de qué está libre y seguro? De las miserias del pobre y de lo envidiado y del rico, digamos. Exacto. O sea, de las miserias en que vive el pobre y del gusto ese por el palacio real, que genera envidia. O sea, lo que en la estrofa anterior era puesto en términos de los peligros del mar y el extremado cuidado, acá está puesto en términos de riqueza y pobreza. Bien. ¿Algo más? Fíjense cómo se van, ¿no? Como les decía, reconociendo ya como cierto vocabulario que está siempre asociado con ciertas ideas. Bueno, ¿qué encontramos en la siguiente? Las metáforas sobre que cuanto más se descuella, cuanto más elevado se está, más fácil es caer a tierra. Algo así. Claro, sí. Y cuanto más alto, mayor ruido al caer, ¿no? Que al fin, más cruda guerra, el viento hacia el pino más crecido, la torre viene a tierra, cuanto es más alta con mayor ruido, los montes ensalzados, más veces de los rayos son tocados, ¿sí? Digamos, acá, en esta estrofa, digamos como que esa cuestión del extremo inconveniente, o sea, del extremo que hay que intentar rehuir, está solo del lado de lo grande, lo enorme, lo alto, lo excelso, ¿no? Y son ejemplos de la naturaleza, o bueno, y la torre, como dijo Jorge, que encuentran un fin más violento, más ruidoso, más pronto, cuanto más altos, grandes o, digamos, ensalzados están. Fíjense que estas dos estrofas, la 2 y la 3, empiezan igual. Bueno, esa forma es de encabezar el verso con esos que, es una de estas, tiene que ver con una de estas formas de resolución de la traducción que hace Fray Luis en oraciones que son causales, digamos, que son porque, en realidad esos que significan eso, ¿no? Bien. La siguiente. En los casos aviesos no pierde la esperanza ni confía en los buenos sucesos, el ánimo que está de noche y día para ser combatido, de templanza y valor apercibido. Acá, digamos, ya se está trasladando más a un plano de carácter general, ¿sí? Porque ¿quién es digamos, de quién habla en esta estrofa? Del mismo que empieza en la estrofa 2, que quien con amor puro la dulce Claro. medianía ama y sigue. Sí, alguien de carácter general. Igual acá hay un sujeto sintáctico que es el ánimo que está de noche y día
de templanza y valor apercibido, ¿no? Que es el que no pierde la esperanza ni confía. Y fíjense dónde está ubicada acá esa templanza, ¿no? Esa dorada medianía, esa, digamos, bueno, templanza es la palabra que usó varias veces Noé en la clase de la semana pasada, para justamente representar esto, ¿no? Esa actitud de no perturbación frente a las pasiones, ¿no? Acá no está explicado en términos de pasiones o de movimientos del alma, sino cuáles son las dos oposiciones en esta estrofa. El que confía todo al azar, a los buenos sucesos, y la otra sería el que no tiene ninguna esperanza. Claro, o sea, los dos extremos son los casos aviesos y los buenos sucesos. O sea, este ánimo, ¿no? A lo largo de su tránsito por la vida puede enfrentar tanto casos aviesos como buenos sucesos. En ninguna de las dos situaciones este ánimo cree que está condenado a esa situación para siempre. O sea, ni que va a estar siempre atravesando casos aviesos, allí no pierde la esperanza, ni cree que la buena fortuna, los buenos sucesos van a durar eternamente. Fíjense que ahí, bueno, está la palabra templanza, ¿no? Bien, con lluvia y noche escura, si el cielo se oscurece, él se serena. No, si falta aventura, agora ha de durar siempre la pena. Que Apolo, ya su musa, despierta y ya del arco y flechas usa. La inspiración, ¿no? ¿Quiere decir esto? Si le falta tema o algo así. Si no, ¿Por qué te parece? por esto que dice Apolo, por el tema de la musa y como que lo auxilia en el caso de que esté, no sé, con lluvia y noche oscura. Si el cielo se oscurece, él se serena. Siempre espera poder crear algo, no sé. Bueno, por ahí, pero... No, o sea, está bien la idea de que Apolo puede tener que ver con la inspiración y, digamos, de que la serenidad también es necesaria para la creación. Claro. Pero de todos modos sigue operando sobre la misma base de opuestos, ¿no? De extremos de los que hay que apartarse, de los dos, ¿no? O sea, tenemos como una metáfora de lo que podría ser una mala época, ¿no? La lluvia, la noche oscura, el cielo se oscurece. Y, digamos, ¿quién es este él? El poeta. En realidad no está necesariamente identificado con el poeta, sigue siendo esta figura, ¿no? Que es el quién del verso 7 y el ánimo, ¿no? Del verso 22. O sea, este sujeto que sabe mantenerse en la dulce medianía, si el cielo está oscuro, se serena. Porque entiende que no porque le falte luz, no porque le falte ventura ahora, eso va a durar eternamente, ¿no? Claro. Eso es lo que dice en esos versos. Y Apolo, fíjense que Apolo está descrito, está invocado en función de dos actitudes. O sea, ya despierta su musa, a veces despierta su musa, y entonces tiene una actitud benevolente, una actitud positiva, o te tira el arco y las flechas. O sea, existen las dos posibilidades y sabiéndolo, como lo sabe este
ánimo templado, o sea, apercibido de templanza y valor, a veces te toca una y a veces te toca otra, pero ninguna de las dos dura para siempre. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere decir algo más de hasta acá? Bueno, y viene la de cierre en donde vuelve a invocarse o a, digamos, dirigirse a su destinatario. ¿Cómo sabemos eso? Porque Por dicen las el té. dificultades te muestra Claro. bien. Exacto, eso, y porque después está el verbo recoge, ¿no? Ujú. También. Recoge tú, claro. En las dificultades te muestra de animoso y fuerte pecho, y en las prosperidades, cuando el favor soplare más derecho, recoge con buen tiento la vela que va hinchada con el viento. ¿Mm? Digamos, esto es como nuevamente, una síntesis que vuelve, fíjense, a apelar a la metáfora náutica, así como en el principio, ¿no? La estrofa de apertura y la de cierre vuelven no solo a traer la persona del destinatario, en un caso invocado directamente con el vocativo con su nombre, y acá aludido a través de la persona gramatical, sino que además funcionan dentro de esta misma metaforia que tiene que ver con la idea de la vida como un barco, ¿no? Y las vicisitudes de la vida representadas en los cambios del mar, eh, tanto los peligros como la calma, y todo lo que tiene de variado, digamos, el comportamiento del mar, ¿no? Y además, perdón, Sí, además de la oposición en este último entre dificultades y prosperidades, estaría de vuelta el áurea mediocritas, porque a las dificultades las compensa con el animoso y fuerte pecho, y en la prosperidad no se confía y amaina la vela aunque el viento sople a favor. exacto, exactamente, ¿sí? Aunque el viento sople a favor, amaina la vela porque eso puede cambiar en cualquier momento, y si no está preparado, no está apercibido, como se recomienda en el verso 24, puede ser peor todavía el resultado, ¿sí? Si se empieza a soplar viento fuerte o hay tormenta y la vela no está amainada, el barco se puede ir, digamos, la vela se puede romper, el barco se puede hundir. ¿Mm? Es decir, que el peligro puede ser mayor, quiero decir. Y Jimena, y con respecto al primero y al último, en el texto que a mí me tocó, que es el de Carmen Gallardo, habla de una estructura anular, porque dice que justamente lo que vos decías, que retoma el tú en las dos y que además abre y cierra con una metáfora marina. Ah, mira. Claro, es digamos, como el funcionamiento, el circuito que hace la oda. Bueno, no sé si la conocían a la oda, la de Horacio, ¿no? O sea, el sentido está profundamente conservado, ¿no? Digamos, no sé cómo andan con sus latines, si la tienen que leer de una traducción, bueno, van a encontrar vocabularios parecidos, qué sé yo, si alguno la puede leer en latín, va a por ahí aprovechar mejor para ver, digamos, las operaciones de traslación a otra lengua, pero por ejemplo, lo único que hay completamente omitido es una mención a Júpiter, ¿no? O sea, a Júpiter como una fuente de bienes y males, ¿no? Bueno, esa idea acá no está, pero digamos, el sentido está bien conservado. Yo tengo la edición de Cátedra Bilingüe en PDF, Sí, si quieren a vos llegar a subir, si alguien la necesita para chismearlo. ¿está bien? Ahí viste que las traducciones no intentan, las traducciones modernas ya no intentan reproducir, o sea,
crear una rima porque en realidad la poesía latina no la tiene, ¿no? Pero digamos, acá además como imperativo de la forma estrófica y bueno, de cómo se escribía la poesía en ese momento, la rima tenía que estar. Y es bastante criticado, además, entre los latinistas, creo que en los Sí, helenistas traducir también, el tema sí. de armar. Yo tengo la traducción de la Eneida de Cátedra y hace unas cosas que decís, le perdiste todo lo copado del medio, digamos, por tratar de encajarlo en un metro, cuando debería Claro. ser una traducción. Sí, sí, que uno en general, por ahí en la actualidad está más acostumbrado a leerla en prosa. Lo que pasa es que también perdés la idea de que en realidad es verso. Pero sí, es muy difícil, ¿no? ¿Dónde estaría Júpiter acá en este verso? No, acá la traducción no está. Lo que digo es que no Sí, está. pero en el que tiene la compañera que está en latín. Si quieren veo ahora de pasarlo por el chat el latino, digamos. Me parece que Curiosa, está mencionado en la estrofa, bueno, lo que sería la anteúltima, ¿no? Que cuando aparece Apolo o sea, ahí en lo de que dice con lluvia y noche oscura, o sea, como que Fray Luis lo resuelve de esa manera, pero me parece que es ahí que ¿Falta está la mención aventura? a Júpiter. ¿Sería ahí? ¿Cómo? Júpiter, cuando dice si falta aventura, ahí iría Júpiter. No sé, no me acuerdo ahora. Sé que está mencionado y que está mencionado literalmente, o sea, dice Júpiter en el caso en el que tiene que aparecer, pero digamos, lo mencioné como un ejemplo de cosas que podían, digamos, de estas actualizaciones que necesita una traducción para ser entendida mejor en el propio contexto. O sea, entiendo que para transmitir esta idea de los casos malos, los casos buenos, la buena aventura o la mala suerte, en la cosmovisión del siglo de oro era mejor mencionarlo así que atribuirlo a Júpiter. Claro, claro. Aunque después menciona a Apolo, pero digamos, ya dos. Era mucho. Sí. Bueno, esta no es una oda difícil, digamos, si lo que nos interesaba más que nada era ver digamos, tener una muestra de Fray Luis como traductor, ¿sí? Y ver cómo los temas horacianos que ustedes vieron también presentes en otras odas, bueno, acá lógicamente están, dado que es una oda de Horacio, ¿no? No sé si quieren preguntar algo, decir algo. Voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos las caripelas. Bueno, si no hay consultas, creo que estaríamos por hoy, los podemos dejar liberados. El miércoles tenemos la clase de Herrera con la canción de Lepanto. Y los esperamos entonces ahí. ¿La canción está subida? No, ¿no? Al final no la subimos, ¿no? No, porque yo la escaneé, pero me salió medio mal el escaneo. Así que lo que puedo hacer es subir lo que tengo como está. Y bueno, hay sobre todo 2 páginas que están medio feas para la lectura. Por ahí, vos no habías encontrado un link. Hola, sí, pero al final no era, yo vi obras y bueno, se los compartí a ustedes, pero en realidad no, es una edición de algunas obras nada más. Ah, no, y no está la canción ahí. Claro. Es la de Begoña, ¿no? Esta era de Cuevas. Ah, no, de Cuevas me dijiste, sí. Era de Cuevas, pero solo del corpus algunas obras. Y ahí no está la canción de Lepanto. Bueno, hagamos una cosa, yo la subo ahora para que por lo menos la puedan empezar a ver, porque no es muy larga, pero bueno, son unos 205 versos creo que son. Y veo si puedo escanear de nuevo esas páginas. Lo que pasa es que creo que es un problema de la cámara del teléfono, no es que
bueno, soy medio torpe para eso, pero además, como algunas me salen bien, creo que además es un problema de la cámara. Entonces tengo miedo de no poder resolverlo. De todos modos, yo creo que en internet en algún lado debe estar, o vos no encontraste nada, Noé. ¿No? No. No, porque justo hoy me puse a buscar para ver si conseguía y no, la verdad que no la encontré. O Bueno. la encontré tipeada, pero sin notas. Está bien. Bueno, claro. ¿Puedo consultar cómo se llama, a ver si la encuentro? Mirad, se Canción llama Canción en Alabanza por la victoria de Lepanto, ¿no? Hay Canción en Alabanza de su Divina Majestad, de su Divina Majestad por la victoria del Señor Don Juan. Me parece que tiene ese nombre. A ver. Espera. No, ¿por qué apareció esto? Pero bueno, hagamos eso. Yo la subo ahora. Hay sobre todo 3 páginas que me parece que están muy feas. La 3, la 5 y la 7. Y así, mientras tanto, bueno, a lo mejor la pueden leer, ¿no? A lo mejor no es tan ilegible como me parece a mí. Y veo de o escanearla de nuevo, o bueno, por ahí le saco una foto, por ahí la foto sale mejor que el escaneo. ¿Mm? Para tratar de reponérselas. Ahí está el verso, la estrofa donde está Júpiter. Ahí Guadalupe lo puso en el chat. Sí, ahí está el título. Canción en alabanza de la Divina Majestad por la victoria del Señor Don Juan. Y empieza el primer verso, es cantemos al Señor que en la llanura, ¿verdad? Ahí está. Bueno, de alguna manera la van a tener, ¿sí? Ya sea que la escaneé, le saqué una foto, la tipé, lo que sea. Pero bueno, por ahora, para empezar, le subo el PDF con todo el texto y soy consciente de que hay páginas que no se ven bien y voy a tratar de reponerlas, ¿sí?